con Dios y con cada uno de nosotros, nuestro querido pastor. A su nombre. Gloria. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo el Señor. Poderoso nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Espero que usted vaya buscando en su Biblia Lucas 11, 27 y 28. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Lucas 11, 27, 28. Antes nos presentamos delante del Señor. Padre Santo, Dios amado, Señor Todopoderoso, aquí está este insignificante ser que es menos que polvo. Aleluya. Te pido, Señor, que una vez más tu Santo Espíritu nos acompañe para poder hablar tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Lucas 27, 28. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Amén. Santo es el Señor. El título de esta reflexión es Bienaventuranza de oír y guardar la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es importante irnos al contexto en el cual se da esta palabra que Jesús le da a esta mujer y a la multitud. Gloria sea al Eterno. Jesús acababa de echar fuera un demonio de una persona que estaba mudo, que no lo dejaba hablar. Pero aconteció que inmediatamente se produjo el milagro. La gente se maravilló. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Que allí estaban, siempre buscando una oposición a Jesús. Comenzaron a decir: no, este echa fuera los demonios por el poder de Belcebú. Usted sabe que Belcebú es uno de los nombres de Satanás. Entonces le están diciendo que Jesús está obrando en el poder de Satanás y que por eso Jesús echa fuera ese demonio. Y allí Jesús le da una enseñanza. Entonces aprovecha. Dice: bueno, ustedes me están acusando que yo por el poder de Satanás estoy haciendo esto. Pero déjenme decirles que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Entonces, Jesús le está diciendo: no es verdad que quien le sirve a Satanás va a librar de un poder demoníaco a alguien que ya Satanás lo tiene bajo su dominio, porque eso sería entonces ir en contra de su propio reino. Ahora Jesús le dice: ahora si yo por el dedo de Dios hago estas cosas, significa que el reino de Dios está delante de ustedes, aunque ustedes no lo quieran reconocer. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y eso era precisamente lo que pasaba, que ellos no querían reconocer
que Jesús era ese Mesías que la nación de Israel necesitaba y que estaba esperando. Lo que pasa que siempre que hablamos de esto tenemos que hacer la aclaración de que los judíos esperaban un Mesías diferente a cómo Jesús se manifestó. Ellos quizás esperaban el Mesías que va a manifestarse cuando Él venga en su segunda venida. Ellos parece que se le olvidó lo que había hablado el Señor a través del profeta Isaías, por ejemplo, allá en el capítulo 35 del libro de Isaías. Ahí nos habla de la primera y de la segunda venida del Señor. Pero ellos también se olvidan del capítulo 53, donde nos habla del siervo sufriente, lo que el Señor tendría que hacer por usted y por mí, no solamente por la nación judía, sino por la creación que Él hizo a imagen y semejanza suya. Porque la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios, y la humanidad no está concentrada en Israel. Es decir, hay otras naciones que también están pobladas por seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor vino a librarnos de esa condenación a que nos llevaba el pecado. Entonces los judíos entendían que como pueblo escogido, pero también habían olvidado cuál era la función de esa nación que Dios escogió cuando ni siquiera era pueblo. Y era para que fueran luz a las naciones. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, Jesús está señalando ahí la importancia de que ellos reconocieran quién era Él. Y Jesús le dice en una, óyeme, el que no es conmigo, desparrama. Significa que está en contra de Él. Y el que no está con Jesús no puede tener la vida. Y Él lo dice claramente allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria sea al Eterno. El que en Él permanece, entonces tiene la vida. Pero hay un peligro de no permanecer en Jesús. Y por eso el Señor da una enseñanza interesante en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde Jesús, explicando conforme a lo que era la economía de la nación israelita en ese tiempo, una de las plantas o de los árboles que eran fundamento de la economía era la vid, ¿verdad?, que produce las uvas. Y todavía en el día de hoy hay una gran producción de los productos que se extraen de la vid en esa nación, que sustentan su economía. Y entonces, pero ellos eran bastante conocedores de esto. Por eso Jesús le dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Pero hay un viñador, hay un labrador. Y ese labrador, Jesús dice, el viñador es mi Padre. Para ustedes dar fruto, tienen que permanecer en mí. Porque separado de mí, no pueden llevar fruto. Si usted tiene un árbol sembrado en su casa y usted le corta una rama, usted sabe qué es lo que va a pasar con esa rama. Se va a secar
Si usted pone esa rama aparte, no espere que esa rama le va a dar fruto. De lo que sea que usted tenga sembrado en su casa. Esa rama tiene que permanecer pegada al tronco para que pueda llevar fruto. Entonces Jesús está esperando fruto de nosotros. Y cuando Juan comenzaba a anunciar el reino que se acercaba, la presencia del reino de Dios en la humanidad, Juan anunciaba precisamente a través del bautismo de arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento para poder recibir al Señor. Porque no vamos a entrar al reino de los cielos porque nos hagamos miembros de una congregación grande o pequeña, si nosotros no llevamos fruto. Y esos frutos se llevan a través de Jesucristo. Amén. Gloria sea al Eterno. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Y luego Jesús pasa a hacerle una explicación tomando como ejemplo lo que había pasado con ese hombre que tenía ese espíritu mudo, ese demonio mudo que se manifestaba en él. Y Jesús toma ese ejemplo para explicar la importancia de la permanencia de nosotros en los caminos del Señor. Y Jesús le dice que si el espíritu inmundo sale, se va por los lugares desiertos y no encontrando por allá donde entrar, vuelve al lugar de donde fue sacado. ¿Y qué resulta? Que si cuando él llega encuentra el lugar limpio, toma posesión nuevamente. Pero ¿qué resulta? Que no viene solo. Jesús le dice, viene con 7 más. Entonces, el postrer estado de esa persona viene a ser peor que en la parte inicial, que cuando solamente tenía 1, porque ahora tiene 8. Aquel no vino solo, vino acompañado de 7. Y eso nosotros tenemos que verlo en toda la dimensión, no solamente con el espíritu inmundo. Si una gente, por ejemplo, tiene adicción a una droga y en un momento viene a la iglesia, recibe al Señor y dura unos 15 días, un mes, pero luego viene y se aparta. Recuerde que ese espíritu de adicción, eso pertenece a la tiniebla. Y ese espíritu, cuando vuelve y toma posesión, porque esa persona se separó del Señor, entonces su estado viene a ser peor. Eso pasa con el alcohol, con el que fuma. Eso pasa con el que habla mentira. Quizá los primeros 15 días se abstuvo de hablar mentira, pero luego viene y se convierte en un mentiroso consuetudinario, porque se separó del Señor. Y tenemos que estar claros en esto. Es que necesitamos estar pegados a la vid. Jesús es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Entonces, separados de Él, no podemos hacer nada. El que tiene un demonio de lujuria, de lascivia, y se aparta del Señor, aún estando dentro de la iglesia, porque es que recuerde que no es
las cuatro paredes de una casa, de un templo, lo que nos da a nosotros la comunión con el Señor. Eso tenemos que entenderlo. Que nosotros tenemos que darnos cuenta, concientizarnos de la necesidad que tenemos de permanecer en el Señor. Como se ha hecho muy popular esa sigla, BOA. ¿Sabe usted lo que significa BOA? Biblia, oración y ayuno. Necesitamos esos tres elementos para buscar esa comunión con el Señor, para buscar esa permanencia, para que podamos entonces llevar esos frutos, porque es que separado de Él nada podemos hacer. Gloria sea al Eterno. Aleluya. Y tenemos, amados y amadas, que entender que nosotros necesitamos la renovación de nuestra mente. Que no nos podemos conformar a este mundo. Que cada vez las tentaciones son más sutiles, las que el enemigo va a poner. Cada vez los tropiezos que el enemigo pondrá delante de nosotros van a ser más fuertes. Porque recuerde que mientras más se acerca ese día, más se le acorta el tiempo al enemigo. Y él no quiere ir solo a ese lugar. Él quiere llevar ahí a ese ser que Dios hizo a imagen y semejanza suya. Porque Satanás tiene claro que él no puede luchar contra el Señor. Él lo sabe. Porque Él es creación. Dios es el Eterno. Entonces Satanás sabe que no puede en ningún momento. Él en principio creyó que él podía ser igual a Dios. Y por eso fue echado de ese lugar donde jamás él volverá a estar. ¿Y qué resulta? Que entonces Dios hace al hombre, Dios hace al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y le promete estar en la eternidad con Él. Entonces, el problema de Satanás es con usted y es conmigo. Satanás tiene envidia. Satanás tiene celos. Porque de donde él estuvo, él no va a estar jamás. Lo que está reservado para él es el lago de fuego y azufre que arde eternamente. Pero usted y yo, si permanecemos en Cristo, estaremos en el reino eterno de justicia y verdad. Y el Señor nos habla en la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Pero esta tierra que nosotros estamos viendo, no. La palabra dice claro que Dios se ha provisto de cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Ahí es que el Señor nos va a llevar. Y fíjense, ya la ciencia ha descubierto, hay unos planetas que están a millones de años luz, pero el Señor ha permitido que científicamente ellos puedan darse cuenta que en esos planetas
están las mismas condiciones que tiene el planeta Tierra. Para esta humanidad es imposible llegar allá en términos humanos. Pero recuerde que Dios sí puede agarrarnos y trasladarnos y llevarnos a donde Él desee. Porque Él fue el que creó todo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque ya Dios le ha permitido al propio hombre, a través de la ciencia, darse cuenta que ya esos cielos nuevos y esa tierra nueva están. Humanamente es imposible llegar allá porque estamos hablando de millones de años luz. Usted sabe a la velocidad que se traslada la luz. Fíjese el tiempo que le toma a un ser humano ir a la luna. Y está ahí mismo. ¿Qué tiempo? Eso está ahí mismo. ¿Qué tiempo toma? Le toma muchísimo tiempo. Un año. No. En la última nave que hicieron llegaron como en un mes. No, menos fueron. Antes. Y de vuelta fue como 15 días. Menos. Sí, más o menos. Fue mucho tiempo. Pero ya usted sabe. Pero usted ve esa luna. Sí. Usted la ve. Pero la que ellos están hablando, que tiene esa misma característica del planeta Tierra, eso se necesitan telescopios especiales. Eso no se puede ver con un telescopio normal. Con el Hubble. ¿Ve? El Hubble. Ese que ha descubierto. Por eso está, oiga, están hablando de millones de años luz. Y recuerde que la luz se traslada a 350 kilómetros por segundo. Imagínese usted, por segundo. Y están hablando a millones de años luz. O sea que para el ser humano es imposible, pero como el Señor dijo que en estos tiempos se iba a aumentar la ciencia, ¿verdad que sí? A través de esa multiplicación de la ciencia podemos ver cómo el Señor se ha manifestado para beneficio nuestro. Pero el mayor beneficio que el Señor quiere que nosotros asimilemos es nuestra comunión con Él, nuestra permanencia en Él. Amén. Porque es que el ser humano de este tiempo está más empeñado en la materialidad y a lo espiritual no le pone atención. Es como le decían, como le dijeron los griegos a Pablo cuando estuvo allá en Atenas. En otro momento te oiremos palabrero. O sea, le dieron como que era un tipo que hablaba cualquier disparate. Un palabrero. Como que queriéndole decir, lo que tú estás hablando no tiene fundamento. Porque Pablo estaba hablándole de la muerte y la resurrección de Jesús. Y Pablo sí podía hablar con propiedad, porque sabemos nosotros el encuentro que Pablo tuvo que le cambió totalmente el rumbo de su vida. Un hombre que está persiguiendo la iglesia. Un hombre que estuvo en el asesinato del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Y él estaba ahí guardándole la ropa, porque usted sabe que cuando ellos iban a apedrear a alguien, ellos se quitaban la ropa. Y esa ropa estaba guardada a los pies de Pablo.
mientras ellos le estaban tirando piedras porque Pablo era el jefe. Y así mismo le dieron carta para que no solamente persiguiera y metiera en la cárcel y matara a los de Jerusalén, sino que se fuera a otras naciones a hacer lo mismo, a buscarlo allá. Ah, usted se fue para Damasco, en Siria. Entonces de allá, tráigalo para meterlo preso en Jerusalén y a golpearlo. Y si es posible, matarlo. Él llevaba esas cartas de autorización de los sumos sacerdotes, del Sanedrín. Y va en esa gestión camino a Damasco. Y antes de llegar a Damasco, entonces Pablo tiene ese encuentro que le cambia la vida. Ahora entonces de perseguidor se convierte él en un perseguido, porque ahora entonces lo que antes lo habían autorizado a él a atropellar y a matar, ahora son los que quieren atropellarlo y matarlo a él. Se volvió. Aleluya. Pero ¿por qué Pablo acepta eso? Porque tuvo un encuentro verdadero con Cristo. Y el Señor quiere que usted y yo tengamos ese encuentro. Pero para nosotros tener ese encuentro verdadero, tenemos que buscarlo a través de su palabra. Tenemos que buscarlo a través de la oración. Tenemos que buscarlo a través del ayuno. Que el ayuno no sea para hacerle una huelga a Dios. ¿Usted sabía que hay gente que le hace huelga a Dios? Bueno, Señor, yo quiero esa casa. Y me voy a meter en ayuno hasta que tú no me hables, no voy a comer. Eso es una huelga. Se supone que el ayuno nosotros debemos de hacerlo para buscar una comunión con el Señor. No para reclamarle, sino para buscar esa comunión, como la tuvo el primer hombre allá en Edén. Pero sabemos que el pecado nos separó de Dios, como lo separó a él, por eso Dios lo echó fuera. Y todos nosotros estábamos fuera, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿a qué vino Cristo? A reconciliarnos con Dios. Y solo a través de Jesucristo es posible esa reconciliación. Entonces hay gente que viene por un tiempo, pero si no tiene trabajo viene a la iglesia. Para que aquí oremos y consiga su trabajo. Pero inmediatamente consigue el trabajo, ya se apartó de la iglesia. Yo estoy dispuesto a predicar, yo estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer en la iglesia. Pero cuando consigue el trabajo, entonces te fuiste de la iglesia. Eso no es permanencia en el Señor. Un evangelio light. Estamos viviendo un evangelio light. Un evangelio conforme a nuestras propias apetencias. No queremos sacrificarnos. Aleluya. Si planificamos una gira para la playa, mucha gente se inscribe. Pero si convocamos una jornada de evangelización en uno de los sectores, a lo mejor venimos 2 o 3 o no venimos. No estamos dispuestos a sacrificarnos por el Señor. Cuando el Señor dejó su trono de gloria, vino y se hizo un ser humano como usted y como yo, para pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Porque dice la palabra que aunque un bueno muriera por otro, pero resulta que Cristo murió por lo que éramos contrarios a Él.
Una madre entrega su vida por un hijo o una hija. Un hermano entrega su vida por su propio hermano de sangre. Pero usted sabe lo que es entregar la vida por un enemigo. Eso fue lo que Cristo hizo. Nosotros estábamos constituidos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, porque recuerde que Dios es santo. Dios es santo, significa que no hay comunión de Él con el pecado. El pecado es oscuridad, Dios es la luz. Donde está la luz, el pecado huye. La oscuridad huye. El Señor quiere que nosotros estemos en la luz, que caminemos en la luz, dice primera de Juan, como Él es luz. Nosotros tenemos que permanecer en Él, pero es haciendo la voluntad de Él, no la voluntad del mundo. Entonces el mundo cada vez nos va a, como decíamos hace un momento, a poner tentaciones muy sutiles para que nosotros caigamos en ella. Pero usted y yo vamos a ceder cuando tenemos a alguien que fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces el Señor nos dice que Él puede sustentarnos, porque Él es poderoso para sustentar a los que son tentados. Pero eso es si nosotros lo buscamos. Si nosotros buscamos esa comunión, si permanecemos en Él, si estamos dispuestos a llevar esos frutos, si estamos dispuestos a manifestar el amor, si estamos dispuestos a perdonarnos unos a los otros. Porque hay mucha falta de perdón en este mundo. ¿Cuánta gente por algo material dentro de una familia de sangre se están matando unos con otros? Muchas veces por una casa que se dejó de herencia y le quitan la vida al otro para ellos quedarse con eso, o están dispuestos a hacerlo. La falta de amor, la falta de perdón, eso está acabando con la humanidad. No estamos dispuestos a perdonar las ofensas. A veces ofensas hasta sencillas. Y hay gente que se va a la tumba sin perdonar a alguien que le está pidiendo perdón. Y que dicen que son cristianos ambos. Y le pide perdón y no lo perdona. Y se va a la tumba con esa raíz de amargura. Entonces, donde hay raíz de amargura en un corazón, ahí no está Cristo. Porque el Señor dice que los limpios de corazón, esos son los que van a ver a Dios. Nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón. Eso es lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón. Aleluya. Pero para que nuestro corazón pueda permanecer en limpieza, tiene que estar en Cristo. Amén. Nosotros tenemos un ejemplo de ese jerarca militar romano, de Cornelio, que daba limosna, que oraba. Y el Señor le manda una visión con un ángel. Y le dice: Cornelio, tus oraciones y tu limosna
han hecho memoria delante de la presencia de Dios. Pero eso no te hace salvo. Manda a buscar a Pedro, que está ya en Jope, en casa de cierto curtidor llamado Simón. Mándalo a buscar y él te va a decir a ti lo que debes hacer. Y recuerden que era lo que Pedro hacía: predicar a Jesús, dar testimonio de Jesús, porque él caminó con Jesús, él conoció a Jesús. Nosotros conocemos a Jesús, entonces tenemos que estar dispuestos a dar testimonio de Jesús. Cuando Pedro vino, Pedro inmediatamente comenzó a predicarle a Jesús. Pero nosotros estamos predicando a Jesús con los que nos encontramos, con los que no conocemos. ¿Estamos dispuestos a conocer a Jesús, a predicar a Jesús? Esto fue lo que Pedro hizo, predicar a Jesús. Entonces la casa de Cornelio creyó él y toda su casa, porque recibió la palabra de Dios. Pedro comenzó a decirle quién era Jesús, qué fue lo que hizo por nosotros. Necesitamos predicar a Jesús. Este mundo necesita escuchar de Jesús, porque este mundo va camino a la deriva por falta de amor y por falta de perdón. Y eso solamente puede hacerlo un corazón que le dé entrada a Jesús. Y siempre mencionamos esto de Apocalipsis 3:20. Y Jesús no le está hablando a alguien que está en el mundo, le está hablando a una iglesia que decía que le servía. Y Jesús le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su corazón, yo entro, ceno con él y él conmigo. El Señor quiere hoy cenar con nosotros. ¿Quieres tú cenar con el Señor? Yo quiero cenar con el Señor. Pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Que el Señor nos ayude a poder caminar en esa bienaventuranza, porque su venida está a la puerta. Su venida está a la puerta. Por eso en esta hora hablamos con esos amigos que están ahí a través de los medios, que nos siguen, que nos escuchan, y que esperamos que a través de esta palabra el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado a todo el que anda de espalda a la palabra de Dios, que es el que convence de justicia por cuanto nos hace entender que Cristo murió por nosotros y que solo a través de Él nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero el Espíritu también convence de juicio, porque el príncipe de este mundo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, ha sido juzgado y condenado, y su tiempo se le acaba. Muy pronto va para el lago de fuego y azufre que arde eternamente, que es la muerte segunda. Ese es su lugar. Amigo, amiga, no les acompañe a ese lugar. Cristo tiene un lugar para ti. Cristo tiene la patria celestial. Allí en la patria celestial hay un hogar no hecho de manos. Aleluya. El Señor te ofrece esa morada. ¿Estás dispuesto a recibirla? Entonces debes hacerlo conforme a lo que dice la palabra en Romanos 10, 9 y 10. Todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Está usted dispuesta a recibirle? ¿Me permite usted el privilegio de guiarle en una oración? Entonces le invito a repetir conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, Aleluya. vengo delante de ti confesando que he pecado. Pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada. De haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo o zonas aledañas, te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rojo Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 202, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Este jueves vamos a tener una iglesia invitada. Viene la pastora doctora Dalisa Brito y su iglesia Manto de Honra. Así que invite amigos, familiares y tráigalo para que recibamos esa bendición. Y recuerde que si viene alguien a visitarnos, debe de encontrarnos a nosotros en la casa. ¿Verdad que sí? Entonces, así es que temprano aquí, el jueves. Y el próximo domingo, pues, estará nuestro amado hermano pastor Gregorio Puella. Dios bendiga. La gracia del Eterno, nos vamos a despedir ahora de esta transmisión. Nunca de su maravillosa presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: ¡Maranata! Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga. Ay, Dios.